5, ¿ok? Dice así, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Perdón. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amén. Aleluya. Ahora su asiento. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor. Amén. Amén. Gracias, El Cristo. versículo 5, hermano, nos dice que nosotros estamos falta de sabiduría, hermano. Dice que la pidamos a Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, vamos a mirar, hermano, que Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Vamos a mirar, hermano, que Dios siempre tiene una bendición para usted y para mí. Amén. Amén. En esta tarde, hermano, la enseñanza lleva por el nombre así: expresiones de una vida piadosa. Amén. Aleluya. Y cuando hablamos de expresiones, hermano, nosotros muchas de las veces, si usted se fija, nosotros nos expresamos bien de alguien o nos expresamos mal de alguien también. Amén. Entonces todo eso tiene que ver, ¿por qué? Porque si nosotros nos reunimos con un hermano, nosotros nos expresamos mal de ese hermano, entonces la persona con la que estuvimos, obviamente que va a decir que nosotros nos hablamos mal de un hermano. Entonces, ¿qué quiere decir que hablamos mal? Quiere decir que nosotros nos expresamos mal. O sea, tuvimos una expresión, hermano, no adecuada. ¿Amén? Entonces, ahora vamos a mirar expresiones de una vida piadosa. ¿Cuáles serían las expresiones de una vida piadosa? Pues serían muchas las expresiones. Tocante a esto, hermano, nosotros podemos mirar que una buena expresión de una vida piadosa, sería una persona mansa. Amén. Una persona, una otra expresión de una vida piadosa sería una persona humilde. Amén. Entonces, si usted, hermano, ha leído un poco la palabra, se va a dar cuenta que nosotros, hermano, con nuestro cuerpo, nosotros hablamos mucho y decimos mucho. ¿Amén? Amén. Ahorita usted se va a dar cuenta, hermano, que en el mundo hay muchas señales que hacen con las manos que son ofensivas. ¿Amén? Amén. Y bueno, esas señales, ¿quién se las inventó? Dios nos dio las manos para trabajar, para hacer buenas cosas. Amén. Pero lamentablemente el enemigo ha metido por allí su mano, hermano, y ha enseñado cosas a los hombres. Ahora los hombres hacen señas con sus manos, pero son señas ofensivas. Entonces, ya con el entendimiento, hermano, con el entendimiento de las personas, cuando usted y yo estábamos en el mundo, participábamos de esas señas, de esas señales. No sabíamos, aunque no conocíamos a Dios, sabíamos que eran malas, ¿sí o no? Amén. Pero no nos importaba, las seguíamos haciendo. ¿Por qué? Porque no teníamos el temor de Dios. Ahora que nosotros conocemos a Dios, hermano, y sabemos que todo eso es algo malo, ahora nosotros ya no las hacemos. ¿Por qué? Porque aunque es una señal, pero tiene un significado. Y ese significado es ofensivo. Si lo es para los hombres, ¿usted cree que no será para Dios? Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el entendimiento. Ahora, nosotros miramos que alguien por ahí hace alguna señal inadecuada y nosotros incluso hasta sentimos algo en nuestro corazón. ¿Amén? Hay veces que alguien nos dice una mala palabra a nosotros y no creo que alguien de nosotros se agrade, ¿verdad que no? Alguien nos habla mal a nosotros y son palabras que son malas palabras, pero no nos gusta escucharlas.
Pero ¿qué debemos hacer como cristianos? Guardar silencio, amén. Esperar a que Dios obre en aquellas personas. Amén. Que les dé el entendimiento, porque yo y usted, hermano, éramos así. Yo y usted estábamos en esa condición, amén. Ahora, si hablamos de ese punto, hermano, ¿cuánto de nosotros en este momento estaremos viviendo una vida piadosa? Una persona, hermano, piadosa no quiere decir una persona débil. Amén. Porque nosotros dijéramos una persona piadosa, una persona mansa, no quiere decir precisamente, hermano, que sea una persona débil, que sea una persona que sea débil en muchos aspectos que nosotros la queramos mirar. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? La Biblia enseña y dice que hubo un hombre que fue más manso que todos los hombres de la tierra. ¿Quién será ese hombre? Moisés. Amén. Moisés. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios escogió a Moisés, pero en el tiempo que Dios escogió a Moisés, Moisés no sabía hablar. Como posiblemente muchos de nosotros no sabemos hablar todavía. Amén. Apenas estamos aprendiendo a hablar. Entonces cuando Dios, hermano, escoge a Moisés, Moisés empieza a quejar y dice: yo no sé hablar, yo soy tartamudo, mi lengua tiene problemas, o yo tengo problemas con mi lengua. Amén. Entonces Dios le dice a Moisés: ¿quién hizo al hombre? ¿Quién le dio la lengua al hombre? Entonces Moisés alcanza a entender, dice: es verdad, yo miré que una zarza ardía y no se consumía. Amén, hermano. Y salía una voz de esa zarza. Entonces, cuando él empezó a escuchar: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se dio cuenta que estaba frente al Dios, hermano, que le estaba hablando el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando Dios, hermano, le dice a Moisés esto, que él le había dado la lengua al hombre, le quiso decir: si tú eres tartamudo, no puedes hablar, no te preocupes, estás frente al Dios que te hizo. Amén. Ahora, si tú tienes un problema en tu lengua, la tienes pegada, no puedes hablar bien, no te preocupes. Con una sola palabra mía, te despego esa lengua, se te acaba tu problema. Y entonces, hermanos, Dios habla a Moisés, y lo más importante es que Moisés le creyó a Dios. Amén. Con algunas dudas, ciertamente. ¿Por qué? Porque dijo: si voy allí, ¿y qué voy a decir? ¿O qué voy a hacer? ¿O voy a decir para que la gente que esté allá o la persona que me está mandando crean? Amén, amén. Cuando Dios le da las señales, va a Moisés, hermano, y hace todas las señales que Dios le dijo. Faraón no le creyó. Faraón no dejó salir a su pueblo. Entonces posiblemente Moisés, hermano, dudó un poco y dijo: bueno, Dios me dijo que iba a creer a Faraón por las señales. Aleluya. Entonces Moisés hace sus primeras señales, y Faraón, hermano, no cree. Faraón no deja salir al pueblo. Entonces Moisés, obviamente, hermano, quizás dijo: bueno, pues ahora ¿quién sigue? ¿Ahora quién sigue? Y nosotros miramos, hermano, la vida de Moisés, que Dios lo transformó, Dios lo hizo un líder grande. Dios, hermano, puso esa credibilidad de Moisés en su corazón. Después, hermano, Moisés creyó que Dios verdaderamente iba a ir con él. Entonces, él empieza a trabajar a favor de lo que Dios le había mandado a Moisés. Entonces, hermano, cuando Dios saca al pueblo de Israel y va Moisés como líder frente de ellos, Moisés empieza a sentirse más seguro del trabajo que Dios le había dado. Amén. Entonces, si usted se fija desde el principio, ¿por qué cree, hermano, que Dios escogería a Moisés? Aleluya. ¿Usted cree, hermano, que Dios no sabía que el pueblo de Israel era un pueblo duro? ¿Usted cree que en el pueblo de Israel Dios no sabía que habría egoísmo? Que
al sacarlo al desierto, hermano, ellos no iban a empezar a renegar. Dios ya sabía eso. Amén. Pero había una persona que era una persona de una lengua fácil, y mismo Moisés, hermano, se lo recomendó a Dios. Entonces Dios le dijo, ok, yo voy a agarrar a tu hermano y lo voy a poner para que él hable, pero tú vas a seguir siendo el líder. Aleluya. O sea que Moisés, hermano, como que dice que muchas de las veces nosotros, hermano, nos mandan a hacer algo y dicen, no, aquel es mejor que yo. Pero no, hermano, cuando Dios te escoge, a Dios no le interesa si tú sabes o no sabes, Él te va a enseñar. Amén. Tenemos ese Dios poderoso, hermano. Dios nos va a enseñar. Pero hoy, hermano, nos está llevando a ese punto porque quiero que analicemos un poquito más a fondo el carácter de Moisés. El carácter de Moisés, hermano, era manso. Pero a pesar de que era manso, Dios sabía que Moisés, hermano, no se iba a dejar convencer tan fácilmente del pueblo. Es como si ustedes y yo miráramos ahorita, hermano, una persona dura, con un carácter fuerte, y a otro por ahí, hermano, lo miramos, una persona mansa, una persona que está callada, que no lo miramos que se enoja. Entonces, muchas de las veces pensamos y decimos, si esta persona llevara a una iglesia, a una congregación, la gente le iba a hacer lo que quisiera con él. Aleluya. Y posiblemente, hermano, si nosotros fuéramos Moisés y no, a lo mejor hubiéramos de haber pensado, no, como es el pueblo, porque Moisés ya había estado ahí, como es el pueblo va a hacer lo que quiera conmigo, posiblemente. Pero eso es lo que hermano, nuestra naturaleza, eso es lo que pensaríamos. A esta persona mansa, a esta persona humilde, si está al frente de una congregación, los hermanos le van a decir qué haga y qué no haga. Por eso le digo, hermano, ser manso no significa que sea débil la persona. La palabra de Dios dice, hermano, que Moisés era el hombre más manso del mundo, de la tierra. Aleluya. Pero eso no significaba que fuera un hombre débil. Ahora, la persona que quería que fuera enfrente, Moisés, hermano, su hermano Aarón, era una persona, pues vamos a decir, hablando naturalmente, más inteligente que Moisés. Sabía hablar mejor que Moisés. Pero Dios no lo quiso escoger a él. Ahora, más para adelante nosotros miramos cuando Dios, hermano, llama a Moisés y lo lleva al monte. Y el pueblo, hermano, mira que ya Moisés ya no regresó, pasaron 40 días y el pueblo empieza a decir, ¿sabes qué? Moisés murió, ya no va a regresar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a conducir? ¿Quién nos va a sacar de este lugar? Entonces la gente dice, vamos a ser dioses. Vamos a hacer un Dios que nos saque. Se le acerca, hermano, a Aarón y la gente le empieza a decir que hiciera un Dios. Entonces Aarón, como conocía, hermano, que solamente había un Dios, pues en el principio no quiso. Pero ¿qué cree que pasó, hermano? Lo convencieron. Y Aarón se miraba, a lo que dice la palabra de Dios, se miraba de un carácter más fuerte que Moisés. Pero el pueblo, hermano, lo convenció. Cuando Moisés, hermano, baja del monte y mira que el pueblo, hermano, está ahí adorando al becerro, fíjese lo que él traía. Moisés no traía, hermano, una caja de agua, no traía una botella de soda, no traía nada de eso, ¿verdad que no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo al hombre más manso de la tierra? Moisés agarra las tablas y las quiebra, pero ¿cuál era su aspecto de él en ese momento?
Poderoso. Estamos hablando de un hombre, hermano, más manso de todos los hombres de la tierra. Pero cuando él mira eso, hermanos, dice que se encendió su ira. Por el celo. El hombre más manso, hermano, se enojó. Y él llevaba en sus manos, hermano, las tablas de la ley de Dios. Gloria a Dios. Si yo y usted, hermano, tuviéramos esas tablas, por más que nos enojáramos, yo creo que no las quebraríamos. Pero Dios, hermano, sabe los corazones. Por eso, cuando hablamos del celo, hermano, cuando Jesucristo entra al templo y mira que las personas han hecho algo feo en el templo, uno de los salmos, hermano, dice: el celo de tu casa me consume. ¿Y sabe qué es lo que hizo molestarse a ese varón tan manso, hermano? El celo de que había de Dios. Aleluya. Porque Moisés, hermano, Moisés era una persona que amaba. Y hermano, que amaba, que deseaba, que adoraba las cosas de Dios. Cuando Dios, hermano, le dice a Moisés: ve y desciende para que vea lo que está haciendo el pueblo. Nomás piense por un ratito, hermano. Se enciende la ira de Moisés y Moisés lleva los mandamientos de Dios en esas tablas. Agarra Moisés, hermano, esas tablas y las quiebra. No riéndose, hermano. El hombre más manso de la tierra se había enojado. Y llegó, hermano, al punto de enojarse, que no fue un enojo como yo y usted en vez de nos molestamos con nuestros hijos y al segundo ya estamos tranquilos. No, eso fue un enojo, hermano, tipo y figura como cuando Dios va a venir en su juicio. Aleluya. Ahora Dios mira, hermano, que lo que Él escribe con sus dedos, esos mandamientos, un hombre los agarra enojados y los quebra. Aleluya. Aleluya. Y nosotros dijéramos: pero Dios no hizo nada. Ni hizo nada, hermano, ni le dijo nada a Moisés. Amén. O sea que muchas de las veces, hermano, nosotros queremos mirar a una persona que le sirve a Dios, que nunca se vaya a enojar. Por eso le dije: ser manso no significa que sea débil. Aleluya. El problema en usted y en mí, hermano, está que nosotros nos enojamos cuando no nos debemos enojar. Y cuando debemos de sentir ese enojo o ese celo por las cosas de Dios, no lo sentimos. Muchas de las veces, hermano, nosotros estamos viviendo una vida religiosa. Miramos que alguien hace algo y nos parece mal. Pero nosotros participamos de cosas peores que esas. Y nosotros sí las aprobamos. Es lo mismo que cuando muchas de las veces nosotros, hermanos, le regañamos a nuestros hijos por algo que donde tenemos que hablar con ellos. Y hay veces que donde deberíamos de hablar con ellos es cuando les pegamos. Aleluya. Entonces nosotros estamos, como quien dice, hermano, como cuando nos levantamos dormidos y usted se pone el zapato izquierdo en el pie derecho. Estamos al revés. Pero se ha puesto a pensar, hermano, por qué Moisés en ese momento, hermano, tan enojado quebró las tablas de la ley de Dios y Dios no le hizo nada. Y fíjese hasta dónde llegó el enojo de Moisés, hermano. El enojo de Moisés llegó hasta el punto de decir: los que quieran seguir a Dios, los que quieran servir a Dios, háganse para ese lado. Y los que no quieran servir a Dios, ahorita nosotros mismos los vamos a destruir. Aleluya, gloria a Dios. Amén. El hombre más manso de la tierra, hermano, se había encendido. Y Dios, hermano, estaba probando ese enojo que él tenía. Amén. Dios mismo estaba probando ese enojo que él tenía.
Pero aquí es donde hablamos, hermano, que cuando Dios venga en su juicio, dice que Él hace juicio, pero el juicio de Dios, hermano, trae justicia. Esa es la diferencia. ¿Qué estaba haciendo Moisés, hermano, cuando se encendió? Estaba haciendo, hermano, él se enojó con justicia, porque el pueblo, hermano, estaba haciendo algo indebido. Ahora, para que usted y yo hagamos eso, necesitamos conocer bien a Dios. Y necesitamos saber que Dios nos va a respaldar. Porque si yo y usted, hermano, nomás nos paramos y yo voy a hacer esto porque soy hijo de Dios, tampoco. El hombre ha hecho cosas menores a lo que hizo Moisés y ha sido castigado por Dios. Ahora, hermano, le estoy hablando de que Moisés destruye las tablas de la ley de Dios. Entonces Moisés, hermano, Dios está obrando a través de Moisés y Dios, hermano, está obrando a través de su siervo, y el siervo le dice, ok, los que quieran servir a Dios en verdad, los que quieran servirle a Dios con su corazón, vengan para acá. Aleluya. Y los verdaderos ahorita van a destruir a los idólatras. Si nosotros hubiéramos estado allí, hermano, imagínense, mirar a un hombre manso, hermano. Amén. Calladito. El pueblo murmurando de él. Y Moisés, hermano, abogando por ellos. Yo me imagino a Moisés, hermano, por ahí sentado, escuchando que murmuraban de él. Y él callado. Diciéndole, Señor, perdona a tu pueblo. Ese hombre majencito, hermano, caminó más. El pueblo quejándose en contra de Moisés, en contra de Dios. Y llega un punto, hermano, donde Moisés saca una parte de su vida, hermano, que no conocía a nadie. Cuando el pueblo miró a Moisés en esa condición, hermano, haber dicho, pues, ¿quién es este? Pero fíjense lo más importante, hermano, que lo que hizo Moisés, Dios lo aprobó. Amén. Amén. Dios lo aprobó. Denle un aplauso al Señor. Ahora les voy a hablar de Moisés, pero en otra, lo vamos a decir en otra dimensión. Moisés, hermano, el pueblo le estaba reclamando, ¿verdad? ¿Para qué nos sacaste de Egipto para venirnos a hacer morir de sed en el desierto? Entonces Moisés, hermano, Moisés tenía la autoridad de Dios. Dios le había dado la autoridad a Moisés. El pueblo ya había mirado, hermano, que Dios le había dado el poder a Moisés. Y cuando el pueblo, hermano, aún murmuró, nosotros miramos que personas que quedaron leprosas. Personas se enfermaron, hermano, por murmurar del siervo de Dios. Pero más, hermano, otra cosa más que nosotros a lo mejor no hemos visualizado. Ese mismo Moisés, hermano, ese mismo siervo, ese mismo hombre, hermano, manso, en una ocasión se desesperó por el pueblo. Y Moisés cometió el error, hermano, de pegarle a la roca. Miren la diferencia, hermano, de quebrar las tablas y de pegarle a la roca. Aleluya. Por quebrar las tablas no pasó nada, pero por pegarle a la roca recibió un castigo. Miren la diferencia, hermano. Las tablas de la ley de Dios Gloria a Dios. y pegarle a una roca, hermano, que estaba en el desierto para que saliera agua. Aleluya. Aleluya. De nueva manera, hermano, Moisés no agarró la vara y le pegó sonriendo. Gloria a Dios. No sonrió Moisés y le pegó a la roca. Dice que se volvió a enojar. Pero ahora, hermano, su enojo no era justificado.
no venía con justicia. Por eso Dios le dijo que le pegaste a la roca para que invirtiera agua. Ahí está el agua, pero tú no vas a entrar a la tierra prometida. Gloria a Dios. Te dije que ibas a llevar al pueblo, te dije que tú ibas a entrar, pero por haberle pegado a la roca, no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora la pregunta es, ¿no lo dejó entrar a la tierra prometida porque le pegó a la roca? ¿O por qué? Porque se enojó, desobedeció. Porque le pegó a la roca enojado. Aleluya. Entonces muchas de las veces yo y usted, hermano, actuamos así. Amén. Muchas de las veces yo y usted actuamos así. Un hombre más, hermano, se enojó en 2 ocasiones feo. En la más que nosotros miraríamos, no fue castigado. Pero en la menos que nosotros miramos por pegarle una piedra, fue castigado. Miramos a David. David cometió un error más grande que el cometió David para nuestros ojos. Para sus ojos y para los míos. Pero lo lamentable, hermano, es que Dios no piensa como yo y usted pensamos. Y Él no mira como yo y usted miramos. Aleluya. Para usted y para mí, David merecía mejor castigo o mayor castigo que Saúl. Porque Saúl desobedeció, pero David cometió adulterio. Si a usted y a mí nos pusieran de jueces, ¿qué juzgaríamos? ¿Qué juzgaríamos? A David. Ahora, muchas personas que han cometido adulterio, ¿quién está juzgando? ¿Con quién se justifican? Con David. Si se están justificando con David, ¿qué quiere decir? Que lo están juzgando a él. Él lo hizo, porque yo no. Dios perdonó a David, porque a mí no. Pero estas personas, hermano, o nosotros como humanos nos olvidamos de que Dios dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces no podemos nosotros decir, usted y yo no podemos decir, yo voy a cometer adulterio, porque la palabra de Dios dice que tengo un Dios más grande que los cielos, su misericordia es más grande que los cielos. Entonces deja y voy y cometo adulterio. Mañana me perdona. Ya perdonó a uno, Cierto, hermano. pero a lo mejor yo y usted, hermano, ni siquiera hemos tocado un poquito de lo que era el corazón de David. No. Cierto, hermano. Amén. Entonces para muchos, hermano, para muchos puede decir, Dios es injusto. Aleluya. Dios es injusto. ¿Por qué? Porque a Saúl no lo perdonó, y a David sí lo perdonó. Hermano, pero Saúl no buscó el perdón de Dios. Al último sí, hermano. No, sí estaba buscando el perdón de Dios. Nomás que aquí vea lo importante, hermano. Lo que pasa es que Dios, hermano, a Dios no lo impactamos con lo que sale de nuestros labios. A Dios le impactamos con lo que viene en nuestro corazón. Saúl, hermano, estaba diciéndole a Samuel, Saúl estaba diciendo a Samuel que él se arrepentía. Que como él era el profeta, hermano, Saúl le dijo, pues trata con Dios y dile que me disculpe. Bueno, Dios lo disculpó, pero fueron 2 veces. Gloria a Dios. Entonces, pues para nosotros, hermano, fue algo, o es algo como que uno dice, pues sí estuvo más grave, mucho más grave lo de David. Pero es que en su corazón de Saúl, hermano, Dios no miró sinceridad. Aleluya. Mas en el corazón de David, aunque fue un pecado de muerte, en verdad cuando se presenta el profeta, hermano, cuando se presenta el profeta, no es que David no sabía que había hecho mal. David sabía desde el momento que llevó a esa mujer a su casa, hermano, estuvo con esa mujer, él sabía que había cometido un pecado. Porque antes de que fuera el profeta, él andaba, ¿qué? Él andaba tratando de mirar cómo eliminar a Urías. Entonces ya sabía que había hecho mal. Amén. Pero él dijo, bueno,
aquí entre los hombres yo puedo hacer algo porque yo soy el rey. Desaparezco Urias y se acabó el problema. Pero a David se le olvidó, hermano, por un momento, de que el Dios de la gloria, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que escudriña nuestra mente y nuestro corazón, ya lo había mirado. Entonces Dios dijo, bueno, pues vamos a ver qué hace David. Deja y le manda un profeta. Y le empieza a hablar como una parábola a David. Entonces David, hermano, bien contento, dice, no, pues ¿sabes qué? Ese hombre merece la muerte. Y merece pagar 4 tantos por lo que hizo. Cuando David escucha la voz del profeta y le dice, ese hombre, ¿eres tú? Imagínense qué sintió David, hermano. Pero inmediatamente, hermano, David, su corazón de él se quebrantó. Se humilló delante de Dios. Y en su corazón, hermano, estuvo en no volver a hacer algo así. Por eso Dios, hermano, le perdonó ese pecado. Mas sin embargo, hermano, Dios sí le dijo a David, le dijo, ¿sabes qué, David? Si yo te dejo a ti sin alguna consecuencia, no va a estar bien. Porque van a venir miles y miles de millones adelante de ti. Y van a decir, cometió adulterio y no pasó nada. Sí le perdonó Dios a David. Pero ¿sabes qué? El fruto que viene en el vientre de esa mujer con la cual adulteraste, te va a doler. Yo sé que te va a doler porque es tu hijo. Pero esa es la consecuencia del pecado que tú cometiste. Aleluya. Ahora, no nomás eso, David. Yo te perdoné y vas a estar en gracia de mí. Y vas a tener un lugar muy importante porque yo hice una promesa que de tu descendencia siempre tenía que haber alguien en mi trono. Aleluya. Entonces, para que aprendas, David, para que mires que yo soy un Dios de justicia, en tu casa se va a levantar, hermano. No fue suficiente, hermano, con lo que pasó con su hijo. Su hijo violó a su hija. Su hijo quería matarlo a él. Su hijo mató a su hijo, a su hermano. Entonces nosotros dijéramos, bueno, si ya Dios lo había perdonado, ¿por qué pasó todo eso en su casa? Eso es para que yo y usted, hermano, aprendamos. Amén, gloria a Dios. Aprendamos a no jugar con Dios. Amén, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí hay un dicho, hay una palabra, hermano, aquí hay un verbo terrenal, dice que el que juega con fuego se quema. Dios es misericordia, pero también es fuego consumidor. Todo aquel, hermano, que quiere jugar con Dios, si no se ha quemado, un día se va a quemar. Amén. Eso está establecido. Pero dice la palabra de Dios que yo y usted tenemos la enseñanza, hermano, para subir al lugar donde va a ser un lugar hermoso, donde va a haber un lugar, hermano, donde yo y usted ya no vamos a necesitar el sol, ya no vamos a decir, está caliente. Porque si ahorita no soportamos el sol aquí, hermano, a 110 grados, imagínense allá que está a miles de grados de caliente. Pero aún así, con esa temperatura, hermano, dice la palabra de Dios que ya la muerte no va a existir. Los hombres dicen que van a querer morir, pero la muerte ya no va a existir. Entonces estamos hablando de una eternidad, pero en sufrimiento. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿qué es una vida? ¿Qué es una expresión de una vida piadosa? Ya dijimos, es una persona que es mansa, que es humilde. Pero vuelvo a repetir, hermano, la mansedumbre no significa divinidad. Aleluya. Es de que si nosotros miramos un ejemplo aquí, hermano, terrenal, nosotros tenemos aquí un líder, el pastor. Nosotros hemos mirado el carácter del pastor, es una persona mansa. Pero a lo mejor por allá no nos ha levantado la voz.
Amén, nos va a levantar la voz. Y son momentos, hermanos, donde el padre le está hablando al hijo. Cuando el hijo no le obedece, le tiene que hablar un poquito más fuerte para que el hijo mire que hay una persona, hay una autoridad enfrente de él. Así en la iglesia, hermano. Hay veces que nos hablan suavecito y nos hacemos como que no nos escuchamos. Gloria a Dios. Nos hacemos bolita en la concha y rodamos. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas de las veces decimos, dice, yo no conocía al pastor, a mí se me hace que ya se le está subiendo la espuma. Porque ya me habló más fuerte. Pues es necesario, hermano, que en veces llegue a ese punto. Pero eso no quiere decir, hermano, que haya perdido la mansedumbre. No, eso no quiere decir eso, hermano. Por eso muchas de las veces nosotros tampoco nos debemos de condenar como padres. Cuando nuestros hijos hacen algo, hermano, nosotros a veces nos enojamos. No nos debemos de condenar por eso, porque si hacen algo malo, ¿cómo no nos va a molestar a nosotros como padres? Entonces hay una palabra muy clave donde dice el Señor, hermano, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay veces, hermano, que tu hermano o tu hermana tiene una mala actitud contigo. No me digas que te sonríes y que te vas bien a gusto. No, a nadie le gusta que tengan una mala actitud contigo. A lo mejor te molestas un poquito por la actitud que tuvo contigo, pero si es una persona sabia, dices, hoy me voy a dormir, pero me voy a dormir limpio, tranquilo. Ya se metió el sol, pero ahora me voy a dormir. Yo no sé si voy a amanecer mañana, Señor. Perdóname porque sí me molesté con mi hermano. Pero si mañana me das la oportunidad de volverlo a mirar, ya voy a estar dispuesto a abrazarlo como si nada pasó. Pero si te despiertas ese día, hermano, y sientes lo mismo todavía, quiere decir que algo está pasando ahí. Ya se fue un día. Y si pasa otro día y otro día y otro día, y llevas una semana o 2 semanas sintiendo ese enojo contra tu hermano, ¿qué pasaría si a los 2 o 3 días ya no existieras? Entonces, ciertamente parece ser, hermano, que Dios no se fija porque dice, bueno, Dios nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre nuestro enojo, pero ya pasaron 15 días. El hermano me cae mal, no me ha pasado nada. No, pues si te hubiera pasado. Cierto, hermano. Y te hubieras sido enojado con tu hermano. Hay peligro, hermano. Yo no te puedo mandar al lago de fuego, no te puedo mandar porque no soy Dios, pero existe un peligro. Entonces por eso dice Dios, hermano, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se esclarezca. Amén. No te vayas a dormir. Pero muchas personas parece que viven en la oscuridad, ¿no? Todos los días es noche. No miramos estas cosas. Amén. ¿Cuál es el hermano? Moisés, un hombre manso. Nomás le pongo una parte, hermano. Imagínense que yo y usted hubiéramos estado en ese lugar. Cuando Moisés, hermano, se molestó. Mirad que ese hombre, hermano, que soportó todo, pero aquí está la diferencia. No sé si usted la alcanzó a notar. El celo que él sintió, el enojo, hermano, fue justificado por Dios, porque él se molestó, hermano, por lo que estaba haciendo el pueblo. Entonces Dios lo aprobó eso, hermano. Dios no le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Qué mal hiciste porque quebraste esas tablas. No, le dijo, ¿sabes qué? Ven, sobre otros 40 días. Acá te voy a sustentar, vas a bajar con otras iguales, escritas por mi dedo y en tablas de piedra. Gloria a Dios. Yo soy Dios, no te preocupes. Hiciste correctamente, hiciste separar a aquel pueblo que estaba allá idolatrando ese becerro, lo separaste. Exactamente, ¿sabe por qué, hermano? Porque el día del fin, así es lo que va a hacer Dios. Amén. Dios va a separar, hermano, el trigo de la cizaña.
la cizaña va a ser quemada. Lo mismo que hizo Moisés. Moisés se aventó un juicio grande allí, hermano, y fue respaldado por Dios. Amén. Vénganse para acá los que quieran ser salvos. Los que quieran servir a Dios. Josué también hizo lo mismo en una ocasión, hermanos. Josué también se enojó. Le dijo, bueno, pues si sus dioses son dioses, pues síganlos. Síganlos, dice. Pues es lo mismo, hermano. Muchas de las veces nos dicen, si quieres andar demandando, pues sigue demandando. Ya conoces qué es la santidad de Dios, ya conoces la verdad de Dios. ¿Quieres andar en la mentira? Pues quieres con la mentira. Desde el mundo quieres verdad. Después de haber conocido la verdad, nosotros, hermanos, andamos con que sí, con que no. Y a veces no nos gusta eso que nos digan, hermano. No nos gusta eso que nos digan, pero hay veces que nos necesitamos decirlo, que nos digan, hermano, para a ver si despertamos, hermano, para decir, ¿sabes qué? Pues, pero no, ¿sabes qué? Ya cuando nos dicen, no, pues este se cree Dios. Aleluya. Pero no, hermano, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, depende cómo yo le diga a una persona. Eso, porque mire, Dios está mirando aquí adentro. Si yo se lo digo a una persona, hermano, con el celo de Dios, yo sé que no hay ningún problema. Pero se lo estoy diciendo, hermano, como si yo fuera Dios, como si con odio, con coraje a una persona, entonces ahí me va a pasar como la segunda vez, hermano, que se molestó Moisés. ¿Amén? Gloria a Dios. Me va a pasar igual que como la segunda vez que se molestó Moisés. Entonces las expresiones, hermano, de una persona mansa, le digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque muchas de las veces nosotros miramos una persona pues mansa, humilde, pero de repente lo miramos enojado y ya lo queremos mandar al infierno. Como si nosotros no nos enojáramos, hermano. Todos nos enojamos. El problema está, hermano, en que cómo nos enojamos y de qué nos enojamos. Si tú te enojas, hermano, por una injusticia, estás bien. Si yo miro que el hermano Marcelino está siendo injusto con el hermano Ramón y yo me molesto, le digo, hermano, vamos de Cristo, molesto, que él me mire que no está bien eso. Claro, hermano, que va a ser justificado, porque yo no estoy hablando mal de él, ni estoy diciéndole de una manera de criticarlo, de juzgarlo. Le estoy diciendo enfrente de él. Y ahora depende cómo lo quiera tomar. Amén. Y él dice al hermano Miguel que le interesa al hermano Miguel. La conversación es entre yo y el hermano. Ese ya es un problema de él. Pero en la palabra de Dios dice, hermano, que si nosotros miramos que alguien está contendiendo, nosotros nos lleguemos. Ahora, no vas a llegar gritando y enojado, tienes que llegar. Si la persona no entiende, pues a lo mejor nos van a levantar un poquito la voz. Y nos van a decir, ya hermano, ya para. Vete para tu casa mejor. Eso nos están invitando que nos metamos en problemas, hermano. Y nosotros lo vamos a mirar como un regaño, ciertamente. Pero es por nuestro bien. Pero a ver, dígame si lo tomamos por nuestro bien. A ver, dígame si nosotros decimos gracias, Señor, porque me hablaste a través de este hermano. O le decimos gracias, hermano, porque estaba a punto de decirle algo al hermano que no tenía que decirle. Gracias a Dios porque llegaste. Gloria a Dios. No pasa eso, hermano. Pero nosotros, hermano, lo importante, lo más especial que fuimos llamados, hermano, para nosotros vencer en estas cosas. Para nosotros aprender qué es mansedumbre, para nosotros entender, hermano, qué es una vida piadosa. Muchas de las veces también, hermano, nosotros queremos aparentar vivir una vida piadosa y lamentablemente no es así. Entonces, por ahí en Santiago, hermano, no recuerdo bien la cita, habla
creo que está en el 1:18, 1:21. Dice lo que dice ahí. 19, vamos a leer el 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cuánto tiempo tardó Moisés para enojarse? ¿Se puede dar cuenta? Piense desde que salió desde Egipto. ¿Cuánto tiempo tardó Moisés para airarse? Por eso el día que se airó, el día que se enojó el hermano, no le dijo nada a Dios porque él aguantó. Pero ya cuando el pueblo se estaba desviando a irse a adorar a otro Dios, entonces Dios aprobó, porque ¿sabe qué es lo que estaba haciendo Moisés? Instruyendo al pueblo para que no fuera destruido. Amén. Ahora fíjense lo que dice el 20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí fue cuando Moisés le pegó a la roca. El enojo con el que le pegó Moisés a la roca ya no era el celo de Dios, era su propia ira. Por eso Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Lo siento, pero hasta aquí llegaste. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así de sencillo, hermano. Lo queremos más claro. Más claro, no, amén. 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora le pregunto yo a usted, hermano, ¿cómo venimos a ese lugar? O la pregunta más directa, ¿cómo está recibiendo la palabra usted ahorita? ¡Gloria a Dios! Dice que la tiene que recibir con mansedumbre. Amén. Si no es así, usted se está perdiendo de un privilegio. Porque dice esta parte, hermano, dice la palabra implantada. Con mansedumbre, la palabra implantada, la palabra que nos dejó Dios. La cual puede salvar vuestras almas. Ahora fíjense el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la enseñanza que nos dio Pastor? De toda palabra que nosotros hablemos, vamos a dar cuenta. O sea que lo que nosotros hablamos tiene poder. Nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que abre nuestra lengua. Amén. Dice el 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, fíjese aquí la parte esta, la parte que vamos a leer atentamente va vinculada a la palabra que leímos arriba, mansedumbre. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué le dijo Dios a Moisés, a Josué? Dios le hace muchas promesas a Josué y le promete muchas bendiciones, pero le dice, ¿sabes qué? Esto no va a venir a tu vida y a tu descendencia hasta que tú pongas por obra la palabra. Entonces dice, cuando yo mire que tú pones por obra la palabra, entonces dice, harás prosperar tu camino. Y todo lo que hagas te saldrá bien o te irá bien en la vida. Entonces fíjense, hermano, el punto de recibir la palabra con mansedumbre. ¿Qué significa? Mansedumbre, hermano, es que estar atentamente a la palabra, diciendo qué Dios me va a hablar hoy en este día. No diciendo, ¿a quién Dios va a traer para que me hable este día?
Cierto, hermano. Si en tu corazón dice, a ver quién va a predicar hoy, voy. Pero ya mirar a la persona que está predicando y dice, no quiero recibir la palabra de esta persona. Dice la palabra, hermano, erramos. Erramos, cierto. Porque la palabra que va a hablar la persona no es de él, es de Dios. Amén. Entonces, ciertamente, hermano, cuando nosotros decimos, va a enseñar fulano, no voy a hacer caso. Ya hay arrogancia en tu corazón. Amén. Y te estás perdiendo, hermano, estás en peligro, porque la palabra, si no la recibes con mansedumbre, estás en peligro, estamos en peligro. Porque la palabra, hermano, dice que es para salvación de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Así es de que es muy importante, hermano, por eso en el libro de Eclesiastés, hermano, capítulo 5 se me hace, dice que cuando vengamos, o sea, tengamos cuidado. Amén. Donde pisamos, que tengamos cuidado donde estamos. Amén, porque es peligroso, hermano, es peligroso estar en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios, jugando. Por eso hay muchos en las iglesias, hermano. Aquí he mirado uno que otro con su teléfono. Amén. No nos acercamos, hermano, por respeto a ustedes, porque yo creo que usted ya es un adulto para que sepa que el teléfono no se usa aquí. Entonces, nosotros decimos, bueno, se nos ha enseñado, se nos ha dicho, se nos ha dado enseñanza como consejo, se nos ha invitado, se nos ha exhortado, se nos ha regañado, de todo. Ya somos adultos. Amén. Si nosotros no miramos esta palabra como para llegar a la presencia de Dios, nosotros nos estamos perdiendo ese privilegio. Amén. Amén. Nada más por desatentos ojos. No necesitamos, hermano, el teléfono aquí. No. Si usted muchas de las veces está aquí, está jugando, está por ahí jugando con algo, si usted se ha fijado, hermano, muchas de las veces nos entretenemos por ahí con algo, un lápiz o algo. Amén. Como que en vez de nos va el rollo, ya estamos por ahí. A mí me ha tocado eso, unos 2, 3 segundos y tengo que pedirle perdón a Dios. Digo, Señor, perdóname, me fue el rollo y se me olvidó en dónde estoy. Cierto, hermano. Pero ahí es cuando Dios dice, bueno, ciertamente, pues sí, hizo mal pero ya cuando mira a una persona, hermano, que lo hace y que lo hace y que lo hace, pues ya ahí hay un problema. ¿Amén? Ya hay un problema. Entonces aquí vamos a leer 26 y 27 y ahí vamos a parar, hermano. Amén. Aleluya. Aquí Santiago, hermano, va a hablar de una religión. Y esto tiene que ver, hermano, acerca de lo que estamos hablando de la piedad. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, fíjense lo que dice el 27, porque en veces nosotros decimos, nos preguntan, ¿de qué religión eres? Y muchas de las veces yo y ustedes decimos, bueno, yo no soy de ninguna religión, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Yo no soy religioso. Pero fíjense lo que dice Santiago, hermano. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿en qué? En sus tribulaciones o en sus problemas. Ahora, ese es un problema con el que cargamos yo y usted. Amén. Ese es un problema. Pero no es que Santiago, hermano, está diciendo que nosotros somos de una religión. Él está diciendo, si alguno se cree religioso, en el 27 explica, dice, la religión, como poniendo, bueno, si eres religioso, en verdad, si tú dices, hoy soy religioso, le está diciendo, ok, si tú eres religioso, la religión pura es esta. Pero no está diciendo Santiago que es una religión, no. Si está diciendo la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Amén. visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahí es, hermano, donde yo y usted
necesitamos aprender verdaderamente lo que es la piedad. Sí, amén, gloria a Dios. Amén. Cuando yo y usted hagamos eso, que dice la palabra aquí, dice, esa es la religión pura y sin mácula. O sea que sin problema. Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y entonces te vas a presentar delante de Dios como un hombre o una mujer piadosa. Así de simple Amén. y de sencillo. Cierto, hermano. Amén. Ahora, pregúntese y me pregunto yo si en verdad somos piadosos. O decimos que somos piadosos. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, hermano, la enseñanza se llama expresiones de una vida piadosa. Aleluya, gloria al Señor. En algunas maneras, en algunas partes la reflejamos, expresamos la piedad. Pero aquí ya, como quien dice, hermano, Santiago nos dio unas buenas. Cierto. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor Jesucristo, hermano, a los escribas y a los fariseos? Les dijo, ustedes diezman, lamentan el eneldo y el comino y hacen bien porque fue demandado por Dios. Pero se olvidan de lo más importante. O sea que sí estamos haciendo muchas cosas bien, hermano, gracias a Dios. Que Dios esté obrando en nuestra vida. Y ya no somos los mismos, hermanos, de hace un año, ¿eh? Gloria a Dios. No le estoy hablando de mucho tiempo, hermano. Gracias a Dios que hemos ido poniendo atención, hermano, y es por nuestro bien. Hace un año, hermano, y ya tenemos tiempo en la iglesia, pero Cierto. Amén. apenas yo he mirado, hermano, hace un año para acá que he mirado crecimiento en nosotros. No estoy hablando mucho en números, estoy hablando en la manera, hermano, espiritual. Aleluya. Y sigamos así, hermano, sigamos así. Aleluya. Pero la vida piadosa, hermano, las expresiones de una vida piadosa está ahí. Amén. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Amén. Señor. Amén. Porque nos pueden mirar, hermano, por ahí. Es una enseñanza, hermano, bien hermosa y, hermano, quedó como Gloria a Dios. la tercera parte, más de la mitad de la enseñanza, pero el tiempo ya se nos terminó. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora fíjense, nomás les voy a leer lo que significa religión, ¿ok? La palabra religión viene del latín religio, formada con un prefijo Aleluya. RR, indica intensidad. El verbo ligare, ligar o amarrar. El sufijo ion, ion, acción, significa acción y efecto. Entonces la religión significa algo así como acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Aleluya. Ese es el significado que le da, digamos, la mentada etimología. Pero nosotros no nos vamos a basar a eso, hermano. Nosotros nos vamos a basar en lo que dice Dios. Amén. Y ya nos enseñó Gloria a que Dios. es tener una vida piadosa. Amén. Amén. Así de que tenemos que trabajar en eso, amén. Yo lo digo por mí, hermano. Aleluya. No sé usted, pero yo lo digo por mí. Amén. Así de que esta palabra, hermano, fue para mí. Me la prediqué a mí mismo. Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga a los que estuvieron conectados, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar este lugar en dirección del Señor y del pastor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Aprendimos algo este día, amén. Les quiero decir que el ser manso no significa que sea usted débil, amén. Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados a través de este sistema. Que Dios sea el que